Bien, y ya estamos de nuevo al aire con lo que es la segunda entrega, segunda parte del tema el sacerdocio. Este tema, como sabrán, lo iniciamos al final de la semana pasada y hoy pretendemos continuar con esta parte que a veces nosotros decimos somos sacerdotes, pero no sabemos el origen, no sabemos en sí el significado y no sabemos la responsabilidad ni a quiénes es que se le indilga o a quién se le asigna este rango o posición de sacerdote en el pueblo del Eterno. Para rememorar y poder caer en lo que vamos a hacer hoy, recordamos que hablando del sacerdocio en la entrega inicial, en lo que fue la primera parte, dijimos que allá en Éxodo 19:6, cuando el pueblo de Dios al salir de Egipto llega al monte Sinaí, Dios, vamos a leerlo textualmente, 19:6 de Éxodo, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es el mandato de Dios a través de Moisés al pueblo. Ustedes todos me seréis, sin excepción. Es decir, que Dios desde el primer momento pensó en todo el pueblo como sacerdotes delante de Dios, no en una ni en otra persona ni en un grupo en específico. Originalmente Dios quería, y aquí se lo expresa textualmente en 19:6 de Éxodo a Moisés, que él quería que la nación fuera un reino de, y fíjense que aquí Dios lo dice prácticamente como si fuese un mandato, no le está preguntando al pueblo, ni dice, él dice, y vosotros me seréis. Dios está hablando con este pueblo a través de Moisés, su líder, como lo hacía, pero la intención de Dios original era que todo el pueblo le sirviera a él como sacerdote. Y decíamos que esta expresión es hasta cierto punto un poco difícil de entender. ¿Por qué dijo Dios que ellos serían un reino de sacerdotes? Esto muestra el deseo de que toda la nación fuera un sacerdocio. Nadie en la nación, indica entonces, sería una persona ordinaria. Todos iban a tener rango. Fíjese que hablamos siempre de un Dios, y Pablo lo enfatiza mucho en varias de sus cartas. Hablamos de un Dios que no es selectivo desde el punto de vista de obviar a uno en contra de otros. Pablo usa la palabra que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no acepta a unos y desdeña o desecha a otros. También usted puede decir, Dios no hace excepción, es decir, no pone a unos excepto, aparte de otros. Pero Pablo usa la palabra acepción. Dios no hace acepción de personas, es decir, Él no acepta a uno en detrimento de los demás. A todos Dios nos da la misma oportunidad. Nuestras acciones, y lo vamos a ver en el estudio de hoy, en la segunda parte de hoy, somos lo que por medio de ella nos tildamos a nosotros mismos. Nuestras acciones dicen lo que nosotros realmente queremos ser. Y eso es lo que Dios finalmente ejecuta. Fíjense que aunque Dios tenga la intención de que nosotros seamos alguien en específico, Él quería que todos en la nación fueran especiales, que todos fueran sacerdotes. Ahora, vamos a ver, reitero,
qué pasó y por qué Dios determinó luego otra cosa. Lo que indica, señores, que si ciertamente Dios tiene planes para nuestra vida, nuestras acciones pueden determinar cosas diferentes en el camino. Porque Dios da la cosa a gente que se la merezca, a gente que realmente la aprecie, a gente que le dé el valor necesario. Dios no trabaja con pusilánimes. Dios no trabaja con gente de doblez. Dios no trabaja con personas que hoy dicen una cosa y mañana otra. Dios no trabaja con genuflexos. Las personas con las que Dios trabaja deben tener un carácter. Y de cara a Dios tiene que ser un carácter inclinado a lo de Él, a lo santo, dedicado para Él. Saber a qué Dios le llamó y aferrarse a ello. El pueblo de Israel no apreció eso. Yo aspiro y espero que todos nosotros aprendamos estas lecciones, que por eso están en la palabra. La misma Biblia señala que lo que en la Biblia está escrito, hablando el apóstol Juan, es todo lo necesario para la salvación del ser humano, cosas que nos sirven de ejemplo. Entonces, esas cosas tenemos que irla viendo. Fíjese, vamos a empezar por ahí. Déjenme, señores, hacer este paréntesis. Miguelina Santana Osoria, mi amiga y hermana Arelis, que somos hermanos no de sangre, sino que Dios así lo quiso, hijos de diferentes madres. A su mamá la quise muchísimo, fue como mi madre. Su papá también, Pascual, doña Nidia, grandes personas para mí, cosas que aprecio. Yo he aprendido a través del tiempo que todas las personas que en mi vida llegan y me hacen algún bien, o a mi familia, son cosas que jamás olvido. Y eso hace que si soy amigo, sea amigo. Si no lo soy, no. Pero me gusta agradecer y no importa lo que en el camino pase, el agradecimiento no debe ser parte de la miseria humana como para no hacerlo. O sea, ser malagradecido es demostrar la miseria humana. Ser desagradecido es mostrar la miseria humana, y yo diría que en su más alta expresión. Todo lo contrario, el que es agradecido, no importa lo que en el camino pase, usted no debe olvidar el bien que una vez se le hizo. Por ejemplo, cuando se le hospedó, cuando se le alimentó, cuando en ausencia suya a un hijo se le dio la mano, cuando usted estaba lejos y no podía, que alguna persona le asistió. Entonces ese grado de agradecimiento, aunque ya no viven, aún les tengo yo, porque permanece en mi memoria, a don Pascual y a doña Nidia. Y Miguelina Santana Osoria, Arelis, nos pide la oración. Hago esta breve paréntesis porque en la audiencia que tengo a través del Facebook, Arelis nos pide eso. Dice textualmente: Arturo Manito, ora por mí. Y usas, Arelis, la palabra te lo ruego, lo cual me da a entender que hay una emergencia. Vamos a estar orando y te prometo que te voy a llamar. Vamos a hablar, a ver en qué otra cosa podemos extenderte la mano. Para eso Dios nos ha puesto. El día
que no sirvamos para servirles a los demás, yo creo que estamos de más en el mundo, porque a eso nos llamó el Señor, a servir a los demás. Bueno, señores, entonces, retomando el tema, el sacerdocio, reitero, Dios desde el principio, allá en 19:6 de Éxodo, lo que quiso era su deseo, aunque luego, y lo vamos a ver hoy, la voluntad del pueblo cambió, trocó lo que Dios intencionalmente en principio quería. Entonces, nosotros debemos tomar todo esto como ejemplo para nosotros de aquel que quiera ser sacerdote o sacerdotisa de Dios. Esto no es para, vuelvo y digo, gente pusilánime, gente que hoy diga, no, me voy a dedicar al ministerio, voy a hacer el trabajo que Dios quiere, y mañana están pensando otra cosa o queriendo dedicarse a otra cosa. Esto es para gente decidida, gente que pongan la mano en el arado y decidan no mirar atrás. Luego de esto, vemos allá, y ahí es que arrancamos con el tema de hoy, cuando los israelitas le sirven a ídolos, específicamente en Éxodo 32:1. Mientras Moisés, recuerden, estaba en el monte, el pueblo que acampaba en la falda de la montaña, al pie de la montaña, se extrañaba por la tardanza de su líder. Y ellos entendían que ya había pasado. De hecho, muchos pensaron que ya había muerto. Dijeron, no es posible que Moisés dure todo ese tiempo allá arriba, y todavía no habían pasado los 40 días que estuvo allá con el Señor. No es posible que él esté todo ese tiempo sin comer ni beber y esté vivo. Ahí no hay nadie que humanamente resista lo que pasa allá arriba. Y una montaña que también la gente oía los bramidos, los sonidos en esa montaña. De hecho, a Moisés le llamó la atención cuando lo de la zarza. A él le llamó la atención esos sonidos allá en la montaña. Y la gente entendió que Moisés ya había muerto. Entonces, ¿qué le dijeron ellos a Aarón en el 32:1? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón, un genuflexo también. Aarón, un hombre sin un carácter firme, lo demuestran sus acciones. Parece ser que era temeroso. El pueblo le dijo, haznos dioses, y él inmediatamente le dijo que recolectaran todo el oro necesario, y fundió esto e hizo un becerro de oro. Y ellos entonces adoraron el becerro de oro. Y oigan, señores, qué palabra tan abominable delante de Dios dijeron esta gente. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 32:4 de Éxodo. Señores, oigan, si se considera hoy una blasfemia al Espíritu Santo indilgar a Satanás las cosas que hace el Espíritu de Dios, que era lo que pasaba con Cristo, que él echaba, reprendía fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, y decían aquellos, los enemigos del Señor, que él lo hacía por Belcebú, el príncipe de los demonios. La Biblia dice que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo y lo considera un pecado imperdonable. Aquí esta gente, todo lo que Dios hizo para sacarlo de la tierra de Egipto, y que ellos fueron testigos de todo lo que Dios hizo para doblarle el brazo, tumbarle el pulso al faraón, ahora esta gente se lo están atañendo
a dioses que ni oyen, ni ven, ni andan, ni hablan. Y le fabrica a Aarón de sus prendas. Óigame, señores, hay que ser insensato. Hay que ser irracional. Hay que ser obtuso. Hay que ser obnubilado y obsoleto mental para usted, viendo que de prendas que usted tiene, zarcillos, cadenas y cuantas cosas, la funden, hacen un becerro o cualquier figura que sea, porque hoy día hay muchísimas, múltiples figuras, y usted ve la gente adorando ese pedazo de madera o ese pedazo de papel de una foto de sabe Dios quién. A veces en un cuadro encañuelado con su vidrio, todo muy bonito, pero que no tiene valor como Dios. Señores, pero óigame, esto es lo más irracional que puede existir en un ser humano. Que una persona, un ser humano, viendo la capacidad que tiene un hombre, una mujer creado por Dios, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos movemos, hablamos, nosotros pararnos delante de un cuadro o de una imagen esculpida o de la manera que sea, y más aún creada por nosotros. O sea que ellos vieron cuando este hombre Aarón creó esta imagen, y óiganme de qué fueron capaces esos malagradecidos. Oiga de qué fueron capaces esos ingratos de quitarle la gloria a Jehová Dios, de desconocer que fue Dios que hizo lo que hizo delante del faraón con prodigios y señales, y decir que quien los sacó a ellos de la tierra de Egipto, chequélo para que usted vea, Éxodo 32:4, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, y le adoraron esos barbarazos. Y le adoraron. Óigame, pero mire, poco hace Dios con una gente, porque eso es como que usted tenga un hijo. Óigame, yo hablando de esto hasta me indigno. Eso es como que usted tenga un hijo a quien usted le ha dado todo. Bueno, el hermano Bolaines, que termina de exponer aquí 3 días magistrales, hablando acerca de los acontecimientos actuales respecto a los tiempos del fin, y que debemos estar listos para el arrebatamiento, para el retorno de Cristo por su iglesia, hablaba del agradecimiento y de la justicia, cuando él decía: no es posible que si tú eres de una iglesia, tienes a un pastor que es el que te alimenta, que es el que cuando usted tiene una situación, aunque sea en horas de la madrugada, sale corriendo a donde sea que usted esté, sea en un hospital o en la situación que esté. Es el que se desvela por usted, es quien ora por usted, es quien le da cuidado, lo que es un pastor. Cuidado, alimento, protección, y que usted, sus ofrendas, sus diezmos, lo que sea que usted tenga, se lo mande al que fue pastor suyo hace 10, 15 años en el pueblo X, en mi país, donde quiera que esté. Óyeme, no es que tú no le agradezcas al que una vez, y yo tampoco digo, no es que tú un día no digas: déjame mandarle esta ofrenda al pastor o al hermano fulano de tal que en X ocasión me ayudó, fue mi soporte, mi sustento, fue quien me ayudó en las raíces como cristiano y posiblemente hasta de mi familia. Y otra es que usted, lo que le corresponde a quien hoy le da alimento, a quien hoy le da pasto fresco, agua limpia, no le dé nada y se lo mande a aquel. Asimismo pasó con el pueblo e Israel.
a quien debían agradecer era a Dios, que hizo todo lo que hizo por ellos para sacarlo de Egipto. Pero esta gente se hace un muñeco en metal de oro, y lo grande es que le adoran y le dicen a todo el pueblo: Israel, miren aquí su Dios. Óigame, pero eso era para Dios quemarlo en ese mismo momento. Por eso digo yo, aún en el Antiguo Testamento, con la drasticidad del Señor, benigno fue Dios con ellos. Eso era para ni siquiera hablar, ni razonar con esa gente. Capaz de decirle: este fue el Dios que te condujo a ti, te sacó de la tierra de Egipto. Tremenda abominación. Fíjese, vamos a ir concatenando. En 19:6, Dios, su deseo es que todo el pueblo sea sacerdote. Eso es lo que dice. Vamos a releerlo. Quizá usted se conectó tarde, sintonizó tarde. 19:6 de Éxodo. Oiga lo que Dios le dice al pueblo por vía de Moisés: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Permítanme, señores, saludar a alguien que tengo ahí en la audiencia de la red, que me expresó en estos días que quisiera saber español para entender lo que decíamos por acá. Yo le dije que no se preocupe, que o Dios la prepara a ella para que hable español, o a mí para que ella pueda entenderme y yo todo esto decirlo también en el idioma inglés, que ella pueda entender. Mary Jo, hello, from Connecticut, Arturo Cabrera, God bless you. Moisés le comunica esto al pueblo, era la intención de Dios. Pero aquí, estamos hablando 19:6, aquí en 32:4, ellos se hacen este Dios y le dicen al pueblo que fue el que lo sacó de Egipto. Óiganme, no fue Jehová, fue ese Dios. Señores, ellos ya, para ellos habían encontrado un Dios al que ellos podían ver, porque es el problema del hombre, es el problema del ser humano, que quieren ver, o queremos, vamos a incluirnos, queremos ver para asegurarnos que algo existe, que algo es. Por eso hay tanta gente que dice: yo no creo en Dios, porque ellos quisieran tenerlo como tienen a alguien ahí al lado. Pero es que Dios, demasiado hace Dios, que siendo un Dios tan grande viene a morar en nosotros, que somos tan insignificantes. Por eso dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Señores, ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos para que Dios, siendo quien es, haya descendido del cielo en forma humana por medio de su Hijo Jesús, penetrar al vientre de una mujer pecadora? Porque todos nacemos, ¿verdad? Lo único que María, dentro del estándar que Dios le ha puesto al hombre, pasó el examen. Pero si bien vamos a ver, nadie. Por eso tuvo Cristo que venir. Bueno, pero Dios trató de escoger a la mujer que consideró más pura dentro del estándar que tiene para el hombre, y eligió a María. Pero usted se cree que Dios debiera por nosotros hacer eso. Sin embargo, lo hizo. Ahora, de no ser así, no hubiéramos sido salvos. Eso es parte de la misericordia de Él reconocer que de nosotros mismos no hay nada que dar que valga la pena, que valga el esfuerzo que Él pueda hacer como Dios, pero Él lo hace por misericordia, con todo y nosotros ser malos. Porque fíjense, esta gente, ellos no veían a Moisés. Primero, a Dios no lo ven. Dios es un misterio. Para ellos así es. Eso es lo primero. Vamos a ver la situación de ellos como pueblo. Ellos nada más ven a Moisés como su líder. Y recuerden, el salmista dice, me viene este texto a la memoria, dice:
sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, al pueblo, sus obras. Es decir, a Moisés como líder, Dios sí le daba a entender cuáles eran sus caminos, sus intenciones. ¿Qué pretendía él cuando hacía las cosas? A Moisés se la daba a conocer. Ahora, al pueblo solo le mostraba, le dejaba ver las obras para que ellos viendo creyeran. Pero ellos, como estaban acostumbrados a ver los dioses, los egipcios lo acostumbraron a eso, ahora ellos se fabrican este Dios. Le dicen a Israel que ese Dios fue quien lo sacó de la tierra de Egipto. Tamaña abominación. Pero peor somos ahora, que todavía hay gente adorando todo este tipo de muñecos, teniéndola. Señores, al siglo XXI se le dice el siglo de las luces. No, me quedé corto. Siglo de las luces era el 20. Esto es siglo del conocimiento. Al siglo XXI, siglo del conocimiento, donde se supone que no estamos en la Edad Media, donde el oscurantismo era la regla y la claridad de idea y de conocimiento era la excepción. Con todo y la capacidad que hay hoy en día del hombre entender las cosas, aún así usted ve gente postrado delante de esos dioses que son muñecos, que son pedazos de cartón, de papel. O sea que no se asombre usted cuando el pueblo de Israel, allá en 32:4 de Éxodo, le dice al pueblo: este muñeco que acaba de fabricar Aarón es su Dios, pueblo de Israel, que lo sacó de la tierra de Egipto. Oye, no bien debieron decir Egipto, debieron quedar incinerados. Porque eso se llama ser mal agradecido. Una persona malagradecida no se merece absolutamente nada. Que usted a un hijo le entregue todo, que usted a una persona le dé de todo y termine malagradecido, siendo más para el otro que para usted. Eso fue lo que hizo el pueblo con el Señor. Y le pongo esto como ejemplo, porque lo que más usted ama y a quien más entrega hacia un hijo. Entonces, cuando usted ve que esa persona es más para el de fuera, bueno, en mi país hay un adagio que dice: luz en la calle, oscuridad en la casa. Pero el pueblo tiene un Dios que es un misterio. Para ellos nada más veían las obras. Y de repente, a quien tienen como líder, que es la cara visible de ese Dios que por medio de él le habla, se ha desaparecido en la montaña y no aparece el hombre, no termina de bajar. Para ellos ya Moisés había muerto. Por eso agarran a Aarón y le dicen: Aarón, mira, nosotros estamos desamparados. Ni está el misterioso Dios de nosotros, pero mucho menos está el líder que nos conducía. Y no es verdad que a este tiempo, encima de esa montaña, con las inclemencias del tiempo, en una montaña, con lo que sabemos que pasa en esa montaña, que se oyen estruendos, se oyen truenos, se ven relámpagos, ese hombre no puede estar vivo allá arriba. Vamos a hacer un Dios. Crean su Dios, pero esos bárbaros son capaces de decirle a Israel que ese fue su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Ese es el concepto, señores, que el hombre tiene acerca de Dios. El hombre trata de crear su propio Dios y adorarlo según le parece. Ese es el concepto de Dios que tenemos. Por eso muchos de nosotros no nos amoldamos a lo que Dios quiere, porque queremos tener un Dios que nosotros lo manejemos. Eso fue lo que hicieron ellos. Ese es el concepto que ellos tenían de lo que es tener un Dios.
Al hombre le gusta adorar a un Dios creado por sus propias manos. No acepta la soberanía de Dios en su creación. No está dispuesto a reconocer a Dios como el creador. Estamos hablando del sacerdocio, pero todo esto es necesario porque ¿a quién no le gusta? Es como hoy que a ti te digan campeón, príncipe, princesa, guerrera de Dios. Son palabras muy bonitas y hay padres que la usan para sus hijos y nietos, para que se sientan bien, para estimularlos. Y es muy bueno cuando nosotros nos dicen, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Es muy bonito. Y anhelar eso es bueno. Es como cuando Pablo dice, quien anhela obispado, buena obra desea. Hasta ahí todo está bien. Pero cuando te da la retahíla de requisitos que hay que cumplir, ahí es que la puerca retuerce el rabo. Ahí es que la situación se pone color hormiga. Entonces yo no quiero. Entonces déjame hacer un Dios conforme a mi concepción, conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo creo, que se adapte a mí. Como conozco yo personas, de donde yo vengo conozco un señor así, que él le dice al niño Jesús, que es una imagen que tienen, que lo iba a castigar. Oiga lo que dijo este señor. Un día él pasa frente a la casa de nosotros y mi suegra le pregunta por su nietecita que estaba enferma. Fiebre, diarrea, vómitos. Y le pregunta por la niña y él dice, estoy muy enojado con Dios. Con Dios no. Estoy muy enojado con Jesús. Y ahora mismo le voy a dar una querella a Dios, porque el niño Jesús no me sanó. Óigame, señor. Óigame la ignorancia. Se le iba a quejar a Dios porque el niño Jesús no quería sanar a su nietecita. Entonces, ya usted puede imaginarse cómo una persona con ese tipo de pensar puede ser sacerdote de Dios. Porque que nos digan sacerdote, qué lindo. Pero nosotros cumplimos el estándar, los requisitos. Dios le asignó el sacerdocio a la tribu de Leví. Con eso tengo que concluir hoy, por asunto de tiempo. En el monte Dios le dijo a Moisés que descendiera y éste bajó trayendo consigo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Cuando se hubo acercado al campamento, vio la condición del pueblo y su ira se encendió de tal manera que Moisés arrojó las tablas, las cuales se destruyeron. Ahora él se puso a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. 32:26 de Éxodo. ¿Y saben lo que se juntaron con él? Los de la tribu de Leví. Es decir, que de 12 tribus, una se puso adjunto a Moisés. Las demás no. Entonces, lo que Dios originalmente había pensado allá en 19:6 de Éxodo, de que toda la nación fuera una nación de sacerdotes, de que toda una nación fuera una nación especial, que nadie fuera común en el pueblo, que todos tuvieran rango delante de Dios, porque así Él nos considera. Por eso el apóstol Pablo dice que delante de Dios no hay mujer ni hombre, no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego, no hay gentil. Todos somos uno en el Señor. Así Dios quería con el pueblo, que todos fueran especiales. Pero aquí Dios cambia el asunto. Dios dice, no todos pueden ser sacerdotes míos. Sacerdotes serán, y ahí es que Dios entonces le asigna a la tribu de Leví el sacerdocio dentro de su pueblo. Entonces, ya pueblo y sacerdotes iban a ser los de esta tribu.
los demás iban a ser simplemente pueblo de Dios. Mientras que los de Leví eran pueblo de Dios y eran sacerdotes para el pueblo y para sí mismos. ¿Pero por qué? Porque ellos dieron el paso del lado de Dios. Ellos se guardaron de toda esa abominación del pueblo, adorando a dioses y diciendo que esos dioses les sacaron de la tierra de Egipto. Pedazos de muñecos, hechos con materiales de la tierra, minerales, como fue el oro que cada uno aportó para hacer ese Dios. Ahora esta gente se puso del lado de Moisés y a partir de ahí Dios, por lo que ellos hicieron, de no juntarse con ese tipo de gente, de venir de este lado, del lado de Moisés, entonces Dios lo constituye a ellos, los levitas, como los sacerdotes. Lo que originalmente era para todo mundo dentro del pueblo, ahora resulta que es para una sola y única tribu. ¿Pero por qué, señores? Por el grado del celo. Cuando una gente es proclive a Dios, Dios le premia como tal. Por eso hay gente que dice, ¿por qué Dios conmigo no es con aquel? Si ve a investigar qué vida tiene aquel. Vete a ver el grado de consagración a Dios que tiene aquel. Ve a ver el tiempo de su vida que aquel le dedica a Dios. Y tú, va ni siquiera los domingos a la iglesia. Los domingos, que no debe de ser. Porque usted debe de ir a la iglesia cuantas veces haya que ir. El salmista David lo dijo. Yo prefiero un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de él. O sea, que anhelaba estar en la casa de Dios. Y no cambiaba 1000 a 1. Es muy bueno, pero Dios bendice a aquel, pero Dios no me da. Y después están los gritos. Señor, ¿y qué? ¿Por qué mi situación no se resuelve? ¿Y por qué mi vida es así? Yo vivo una vida desgraciada. Claro, pues tú no buscas de Dios. Usted ha sido un ingrato, una ingrata con el Señor. Entonces no pretenda que Dios te va a dar. Más fácil se te quita. Porque esta gente todos iban a ser sacerdotes de Dios. Y resultó que Dios se lo dio a una sola tribu. ¿Por qué? Porque ellos se lo buscaron. ¿Por qué? Porque no se lo merecían. ¿Por qué? Porque fueron ingratos con Dios. Fueron malos. Y las cosas se le dan a quien la merece y las aprecia. ¿Por qué dice la Biblia que amó Dios a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Porque Dios se la cogió? No, Dios no es un Dios de acepción de personas. Lo que pasa es que ya Dios, como todo lo sabe, de antemano sabía que Esaú es de esta gente que no le da mente a nada. Que a nada le da valor. Todo lo tira, todo lo suelta. Y dijo, la primogenitura en este hombre se va a perder. Se va a cualquierizar la primogenitura en la mano de este hombre. Entonces Dios prefirió que la tuviera quien realmente tenía dignidad. Fíjense que Dios impone una cosa. La primogenitura fue impuesta por Dios. El primero es mío, dijo Dios. El primer varón que abra matriz será mío, de Jehová. Y tenía el doble que tenían los demás en posesiones. Pero Dios, que lo hace todo y no es un Dios de patrones, donde nosotros entendamos que Dios salva de una manera y se comporta de una manera. Dios no es así. Él es el único soberano en el mundo. Porque ese sí es verdad que no depende de nadie. Por eso le mandó a decir al faraón, dile que yo soy te mandó. Ya, no hay más nadie después de mí. El último rango soy yo. Yo soy la Suprema Corte de Justicia. Entonces a veces nosotros creemos que estamos tratando así mismo, con un Dios de madera, de yeso, con un disparate creado por los hombres, y no le damos el valor que tenemos que darle. Entonces pretende usted ser sacerdote de Dios. Pero ¿y a santo de qué? ¿Y en base a qué? ¿Por qué razón tiene Dios que dignarle a usted con una posición que no se merece? Que la va a cualquierizar, que en cualquier momento la va a dejar rodar por el suelo y que va a ser escarnio de todo el mundo. Dios sabe a quién escoge. Aquí la tribu de Leví, que iba a ser originalmente igual que todo el pueblo, sacerdotes de Dios. Dios dijo, no, ahora aquellos los excluyo, pero se excluyeron ellos por sus acciones. Y ustedes van a ser los sacerdotes dentro del pueblo. Ustedes serán sacerdotes para ustedes mismos, pero a la vez serán pueblo mío. Ellos solo serán pueblo. Aquí todo el mundo iba a ser especial. Ahora los especiales son ustedes. Eso hizo Dios.
Después del incidente del becerro de oro, Dios inmediatamente le dijo a Moisés que desde ese momento la nación de Israel no podía ser un reino de sacerdotes. Aunque nada se dijo explícitamente al respecto, Dios había asignado el sacerdocio ahora solamente a la tribu de Leví. Originalmente el sacerdocio iba a ser para todo el mundo, pero Dios aquí decidió que se lo iba a dar a una sola tribu. ¿Por qué? Por su grado de celo, por su grado de responsabilidad, por su grado de apego a lo de Dios. Entonces, si usted a Dios no le va a dar el valor que Él se merece, si usted se cree que Dios es un cualquiera, si usted se cree que usted adora al aire, porque olvídese, las acciones de nosotros va a depender del grado que nosotros tengamos de creencia en un Dios verdadero o no. Porque usted se cree que en Israel hasta mencionar el nombre de Dios esa gente ni lo hacen, por el respeto que tienen, porque ellos saben que es un Dios verdadero que está ahí. Ellos están conscientes que han sido constituidos por un Dios poderoso, porque este universo, esta vida, este aire que usted y yo ahora estamos respirando, que ni cuenta nos damos, pero lo estamos respirando 24/7, están los pulmones trabajando y el corazón también mandando sangre, recibiendo la limpia y mandando la contaminada, y ahí va, mire, funcionando todo un cuerpo perfecto. ¿O usted se cree que esto salió así de la nada? ¿Usted se cree que en el tiempo de vida que tiene, que es tan corto, porque ahorita nos morimos? Yo quiero saber qué le vamos a decir a Dios cuando estemos delante de su presencia. ¿Cuál va a ser la excusa? Y ojalá fuera que al morir nosotros podamos darle para atrás al video, como he dicho en otras ocasiones, y enmendar todo y volver a tener esa vida para dedicarla a Dios. Lo grande es que si usted muere ahora o me pasa a mí, como nadie está exento de que pase, porque aquí no hay edad, aquí no hay que yo estoy en salud ni nada, podemos morir en cualquier momento. Lo que suceda con nosotros, lamentablemente ya es tarde. Entonces, vamos a tratar de ser sacerdotes en el Señor, sacerdotisas de Dios, pero en base al apego, al celo. ¿Qué impide que usted busque de Dios? ¿Qué impide que usted se acerque al Señor? ¿Qué impide que usted empiece a visitar la iglesia? Para todo hay tiempo, pero yo no voy a decir ni siquiera para Dios. Para usted no lo saca, porque el tiempo que nosotros sacamos para ir a la iglesia es a nosotros que nos conviene. Dios ha sido y sigue siendo Jehová el poderoso de los ejércitos toda la vida, con usted y sin usted, con mí o sin mí. A nosotros que nos conviene, y ni siquiera eso. Al cuerpo sí le damos valor. Tengo que estar bonito, tengo que estar fuerte, me voy para el gimnasio, voy a comer saludable, me tengo que arreglar el cabello. Ahí pasamos 1 o 2 horas metido en el salón, metido en la peluquería esperando un turno. Sacamos 2 y 3 horas para ir a la tienda a buscar ropa que nos quede bien para el cuerpo. Todo, y nos olvidamos de lo espiritual, a lo que realmente hay que ponerle atención. Y queremos ser sacerdotes, y queremos que nos digan nación santa. Sigue haciéndolo de esa manera, que no vas a llegar lejos. Y recuerda que este mensaje es para todo el mundo. Ya yo me puse esa ropa. Pues yo no le pongo traje a otro, que yo me pongo primero la ropa. Porque a mí también me toca. Eso sí, me descuidé, me embromé. Si no le doy valor a lo de Dios, no espere yo tener de Dios también posición. Porque todo va a depender el grado de celo que usted tenga por lo de Dios, el carácter que usted le dé a las cosas de Dios. Entonces, si usted es un sinvergüenza, no espere que Dios lo tenga a usted en primacía. Demasiado está teniendo con todo y el comportamiento que está llevando. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por esta meditación de hoy. Bendícenos, Señor. Llénanos de ti. Danos de tu palabra, Padre Santo. Y permite que nosotros podamos cada día copiar más, Señor Santo, de esos hombres y mujeres que, como los levitas, como la tribu de Leví, Señor, se puso de tu lado y abandonó, Dios mío, todo aquello que ofendía tu santidad. Gracias, Padre, por Cristo tu Hijo. Amén y amén. Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana vamos a estar incluso un poquito más de tiempo,
pero este tema está muy bueno, el sacerdocio. Dios le bendiga, Dios le guarde. Veo aquí una nota, Jocelyn, Dios te guarde, Dios te bendiga. Por ahí está, señores, mi primer nieto, observándome a través de la red. Alexander Cabrera. Así que, Alexander, Dios te bendiga, mi hijo. Te amo muchísimo. Eres la esencia de tu abuelito, la extensión de mi vida. Y te amo como no te imaginas. Dios te guarde, Dios te bendiga, igual que a toda la gente que nos sigue vía la red. Señores, compartan estos videos, que esto yo sé que ha de ser de bien para muchas vidas. A nuestra gente que está aquí en la emisora, bueno, a los que están en la red, sintonicen www.almasradio.org. A las 11 venimos con el espacio Conéctate, muy bueno, en música alegre, y espero que usted esté en sintonía con nosotros, no importa en qué parte del mundo esté. www.almasradio.org. Dios le bendiga,